De la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en la anterior charla hablamos de, ¿os acordáis?, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues bien, San Pablo ya se había quejado de que algunos le acusaban de que, bueno, pues mantengámonos en el pecado, pequemos, porque si pecamos habrá gracia, y si no pecamos, pues no hay gracia, porque la gracia viene por el pecado. Y entonces San Pablo empieza este capítulo 6 diciendo eso. Entonces, ¿qué? Me decís, acusándome. Entonces, ¿qué? ¿Debemos seguir pecando para que aumente la gracia? Si donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, pues viva la vida. Viva la vida, vía ancha. No hay que hacer nada, pues vía ancha. Este es un tema que todos los predicadores de la gratuidad, durante los 2000 años de historia que tiene la Iglesia, siempre lo han sufrido. Y además es que, lógicamente, mirado con la lógica humana, es una consecuencia natural, es una consecuencia normal. ¿Por qué? Porque hay otra lógica que proviene de otra sabiduría que el mundo no conoce. Y claro, los que no conocen esta sabiduría, pues objetan diciendo, pues qué bonito, todo gratis, ¿verdad? Ya alguno de mis compañeros me dijo a mí al principio de esta predicación que hacía yo, estoy hablando de más de 40 años, tú, como eres un vago, lo tuyo es la gratuidad, claro, no el esfuerzo, no el trabajo. A San Agustín le pasó lo mismo. San Agustín y Pelagio fueron dos personajes, nacieron el mismo año, allá por finales del siglo IV. Y disputaron, porque Pelagio saltó con la suya de que nosotros con nuestras fuerzas podemos adquirir a Dios y el reino de los cielos, y contra eso surgió San Agustín con una fuerza tremenda, con la doctrina verdadera de la Iglesia, de que es gracia, todo es gratuidad, la justificación es gratuita. Pero ¿qué hacía Pelagio? Pues le acusaba a San Agustín de relajar las costumbres del clero romano. Así está el clero romano, con gente como este,
Más o menos lo mismo que decía San Pablo. O sea, no hay nada que hacer. Sobreabunda el pecado, pero más sobreabundará la gracia. Y San Agustín terminó la discusión con Pelagio dolido, un poco dolido en el corazón, diciendo algo así como esto: el pobre Pelagio piensa que tenemos que imitar a Jesucristo, pero no se ha dado cuenta de que Jesucristo es un don. Con nuestra imitación, con nuestras obras, con nuestras cosas, nunca podremos imitar a Jesucristo ni llegar a nada de Él. Es un don. Este es el misterio. Este es el misterio de esta charla y de toda la carta. De toda la carta a los romanos. A San Pablo le objetaban desde la ley. A San Agustín le objetaban desde el pelagianismo. A los que predican ahora la gracia, pues se nos objeta desde pues esta teología de la retribución, que tantas veces hablo yo de ella, que es la teología que muchos de vosotros conocéis, o todos, y habéis sido educados en ella, de que hay que currarse la vida eterna, de que hay que ganarse el cielo, de que los méritos es lo importante, porque si no, ¿dónde te van a colocar en el cielo si no tienes méritos suficientes? Bien, San Pablo, o mejor dicho, San Pablo no contesta mucho. Yo tampoco he podido discutir mucho de estas cosas, por la sencilla razón de que si discutes con uno y le hablas del don, inmediatamente te dice: ah, pero es que tú te crees que eres mejor que los demás, y te mata. No puedes hablar del don, porque te creen un chulo. Y tienen razón, pero no porque seas chulo, sino porque hablas en otro nivel, en otro rango, que el que no lo puede comprender no lo entiende, y por lo tanto piensa que la otra persona pues está fardando de algo que no es comprensible y que no es humano. Pues bien, San Pablo no hace mucho caso de esta gente, ¿eh? Si leéis el capítulo 6 que acabo de empezar hoy, San Pablo empieza así diciendo: ¿qué? Entonces vosotros me decís esto. Pero en el acto les deja. Y empieza a hablar a los convertidos. Empieza a hablar a los cristianos. ¿Y qué les dice? Pues les dice que el tema es nada menos que morir con Cristo, que ser sepultados con Cristo. Si no mueres con Cristo y eres sepultado con Cristo, nunca penetrarás en el don, nunca entenderás nada y sencillamente vivirás tu cosa, vivirás tu vida, aunque seas religioso, pero no saldrás de la ley, no saldrás de la retribución, no saldrás pues de tu esfuerzo por llegar a Dios, de tu esfuerzo por conquistar a Dios. No obstante, además de esta objeción que dice San Pablo, hay más objeciones a la predicación de la gratuidad. Otra objeción es esa de que hay personas, y hoy día está sucediendo, como está de moda la gratuidad, y encima como el Papa habla de la gratuidad, pero como está de moda, pues hay mucha gente que se arrima a la moda.
pero se arriman sin tener la experiencia de la gratuidad. Son nominalistas, les interesa la palabra, les interesa, digamos, estar al día, estar a la moda. Pero eso es grave. Es grave porque hablar de la gratuidad sin tener la experiencia de la gratuidad deriva a la cosa inmediatamente, yo que sé a qué. Vamos a decirlo así como a la gracia barata. Luego todo vale. Todo es gratuito. Y si es gratuito, pues es una cosa degenerativa del cristianismo. Hace degenerar al cristianismo mucho. Porque en esta mentalidad, ¿qué pasa? Todo vale. Dios es bueno. Bueno, todas esas cosas que pasan y que conocéis de la nueva era, de la gracia barata, engendra todo esto. Dios es bueno. Estamos salvados. No existe el infierno, no existe el castigo, no existe ninguna cosa de todas estas. Eso es. Y hay otro todavía. Todavía hay otro peligro, que es el de confundir la justificación con los valores cristianos o las buenas obras. Hoy día gran parte de la evangelización que se hace y que hace la misma Iglesia es una evangelización para ser mejores, para ser buenos, para cambiar las cosas, para mejorar la vida, para mejorar el mundo, para mejorar a los demás, para la solidaridad. Estos son valores cristianos. Os suenan bien, ¿verdad? Son muy buenos estos valores cristianos, pero tienen un problema. Y el problema es que suelen sustituir a Jesucristo. Es decir, se aplican los valores cristianos a la realidad sin Jesucristo. Ser solidarios sin Jesucristo. Por humanismo. Por ese humanismo que hace que nosotros pues seamos buenos o queramos ser buenos desde nosotros mismos. Y este es un peligro serio porque es muy bonito cambiar el mundo. En la renovación carismática, uno de los temas que hemos tenido siempre a lo largo es sencillamente que somos gratuitos, es decir, unos vagos. Es decir, que no hacemos nada. ¿Cuánta gente ha venido a Maranata a lo largo de los 40 y tantos, casi 50 años que tiene Maranata y se marcha desanimado diciendo, pero es que no hacéis nada? ¿Es que no vais ni a cuidar a los gitanos? ¿Es que no tenéis ningún compromiso social de ningún tipo? Sí, pero después. Primero tenemos otro compromiso. Y el compromiso ya visto desde la carta a los romanos es el compromiso de ser sepultados con Cristo. Es el compromiso del arcano que venimos hablando estos días. Y con ese compromiso, pues, nosotros vamos a llegar a donde sea. Pero una cosa clara, y es que la intención primaria de Maranata, de este grupo, no es cambiar el mundo. Mire usted, es que no me interesa cambiar el mundo. A mí me interesa fundamentalmente conocer a Jesucristo y el plan de Dios sobre el mundo. Pero no cambiarle. ¿Os dais cuenta de la politización del cristianismo? De la politización de la religión. ¿Os dais cuenta de cómo el humanismo, que es un valor precioso y además profundamente cristiano? ¿Quién ha sido más humano que el cristianismo?
¿Quién ha dicho por primera vez no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni bárbaro? ¿Quién ha predicado la justicia más que el cristianismo y el amor de los unos para con los otros? ¿Quién puede parangonarse en este sentido con el cristianismo? Pero no es la finalidad fundamental de un cristiano que quiera ser cristiano de verdad. Su objetivo fundamental no es cambiar el mundo, no es la justicia social, no es ninguna de esas cosas, es Jesucristo. Es penetrar en el misterio de Jesucristo y en ese misterio pues encontrar lo que San Pablo habla. Pues yo estoy haciendo un comentario a la carta de San Pablo. Vosotros me podéis decir, es que tú eres un carca. Vale, pero soy muy carca según la carta de San Pablo. Yo soy carca. Tan carca como la carta a los romanos. Así de carca. Bien. Si tú eres menos o tú eres más, pues será otra cosa muy distinta. En fin, la verdadera conversión empieza por ahí, por morir, por ser sepultados por Cristo. Estas son frases muy duras, porque yo me acuerdo, ya hace muchísimos años, las primeras veces que leía yo un poco de esto, de la carta a los romanos, el morir con Cristo siempre me sonó muy mal, ¿eh? Yo no sé cómo os está sonando a vosotros esto de morir con Cristo, esto de ser sepultados con Cristo, esto de no sé, ningunearse, entrar en la propia, como dicen los griegos, kenosis, o sea, en la propia negación de uno mismo, que el Evangelio lo dice no sé cuántas veces, pero bueno, eso de morir con Cristo pues es un lío, ¿verdad? Pero ahí está la conversión, ahí está la conversión profunda, de que tenemos que saber que los que queremos ser de Cristo, a los que el Espíritu Santo les lleva siempre a eso, a ser sepultados con Cristo, a morir con Cristo, etcétera, etcétera. A Cristo no se puede ir con condiciones. No puedes ir con condiciones. Sí, mira, yo soy cristiano, pero mis temas fundamentales son humanistas. O sea, yo quiero hacer las cosas, pero que sean políticamente correctas. Porque el problema de la carta a los romanos es que no es políticamente correcto. En el mundo de hoy suena muy mal, pero ¿a quién se le ocurre hablar de morir con Cristo? Pero en una parroquia, estoy diciendo, en cualquier sitio, ¿a quién se le ocurre eso? Pues es que sí. A mí ahora ya no me suena tan mal, porque ya lo entiendo de otra forma. Y porque ya he muerto con Cristo bastante y sé que ese morir, como dice después, es un resucitar a una vida nueva. Es otra cosa inimaginable que la gente de este mundo y yo, en cuanto soy gente de este mundo, no entiendo. Pero ahí está el don de Dios y ahí está la gracia de Dios. No se trata de una muerte física, claro está. No se trata de una sepultura física, podríamos decir, se trata de una sepultura mística. Pero si os digo esta palabra, pues yo no sé si entendéis algo místico, pues sepultura mística. Se trata fundamentalmente de morir al pecado, de ser sepultados al pecado. Es de lo que nos habla San Pablo. Morir con Cristo es no querer vivir del pecado, porque se puede vivir del pecado, ya lo diremos después. Encontrar la vida o tu vida en Cristo. ¿Y cómo encuentro yo mi vida en Cristo? Yo en Maranata he visto mucha gente que ha encontrado su vida en Cristo. Y en la iglesia tenemos millones de ejemplos de gente que ha encontrado la vida en Cristo. Porque una cosa que tenemos que tener en cuenta en este momento es que encontrar la vida en Cristo no es obra tuya, no es obra nuestra. Es un don el que ha actuado en nosotros.
Es el don y la gracia del Espíritu Santo el que ha actuado en ti, no sabes cómo, y has recibido ese chute de gracia de Dios que sencillamente te ha metido por un camino que te empieza a interesar, que te empieza a gustar, que empieza a darte una calidad interior, espiritual y una calidad de vida diciendo, ah, esto no es una tumba, esto no es un pudridero, como suelen ser las tumbas. Esto es otra cosa. Y esto es una vida nueva. Esto es una dimensión nueva que yo no hubiera nunca captado por mí mismo. Yo no hubiera entrado, no hubiera sido capaz de eso. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Y cómo el Espíritu Santo puede hacer en mí estas cosas? ¿Cómo yo puedo llegar a una vida nueva? Pues entramos otra vez en el tema de la fe. Créetelo. Créetelo. Cree en la renovación carismática. Cree en Maranata. Cree en lo que te predican. Cree en la gratuidad. Cree en la justificación gratuita. Cree en la carta a los romanos. Y dices tú, ¿y cómo creo? Eso ya es obra del Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo ya te ronda, como el Espíritu Santo ya te está tocando, como el Espíritu Santo lo estás notando de alguna forma, aunque sea muy inicial, muy esto, porque claro, lo recibiste en el bautismo de pequeño, pero has hecho tantas cosas en la vida y el Espíritu Santo pues ha estado un poco así, nebenbei, como dicen los alemanes, es decir, alrededor, pues como si no. ¿Y cómo lo puede hacer el Espíritu Santo? Aquí sí que viene bien aquello que cuento yo, la parábola del jabón de mi madre, que supongo que la habréis oído todos, y si no la habréis oído todos, la vais a oír ahora, porque os la voy a contar de nuevo, porque es una parábola magnífica que el Señor me la ha dado para que yo la predique muchas veces en la vida. Sabéis que estaba yo un día con mi madre bueno, y esto lo oye y lo ve mucha gente en el mundo entero, a través de YouTube y eso, y no han oído ni saben nada de mi madre. Estaba yo con mi madre a las 11 de la mañana más o menos leyendo un periódico en la cocina de donde vivía mi madre, de nuestra casa, pero yo ya era cura y supercura. Y entonces pues yo estaba leyendo el periódico, que ha sido uno de mis hobbies durante toda la vida. Y entonces mi madre colocó un caldero en medio de la cocina y empezó a echar allí unas grasas extrañas, unas cosas viejas de grasa, y después echó agua, después cogió un palo, no, antes del palo ¿cómo se dice eso? Un paquetito de, así como de medio kilo de una cosa que yo no sabía ni lo que era, porque no había visto nunca aquel tema, ni estaba prestando ninguna atención, y ella lo echó allí, una cosa blanca, y me dio un palo largo y me dijo, tú mueve aquí porque yo me voy a hacer las camas por las habitaciones de la casa. Y entonces yo empecé a mover aquello, pero con el periódico en la mano. O sea, yo atento al Espíritu Santo, nada. Yo con el periódico en la mano. Pero sí que me fijé al principio que era una cosa muy fea y muy negra. Y cuando pasaron unos cuantos minutos, como 10 o 15 minutos, yo eso no lo calculo muy bien, pues miré para abajo y vi que era una cosa, que había habido una transformación allí enorme, que había pues un color, una crema, me parecía crema pastelera, crema de pastel. Esa es la imagen que me vino, y yo de repente digo, mamá, pero a grito pelado, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Pero cómo que el Espíritu Santo? Pues sí. Venga, venga. Yo a mi madre la trataba de usted.
La llamaba mamá, pero la trataba de usted. Y vino. Digo, pero no ve lo que ha pasado aquí. Llevo más de 60 años haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día ya lo ves. Ya lo ves. Pues bien, después ya sabéis lo que se hace con esa crema, se echan unos moldes, se dejan enfriar, se parten las pastillas, en fin, es un jabón neutro, precioso, buenísimo y que te lo recomiendan los que pueden recomendar estas cosas. Pero la transformación de ese paquetito, esa sosa cáustica, ¿cómo es posible que haga esto? Pues mira, eso sucede en ti. Tu pecado, tu hombre viejo, tu vida vieja, tu situación vieja va a ser transformada de esta forma. Tú quieres controlar la transformación, que no, que sucederá en ti, pero tú no la vas a controlar. Te vas a encontrar una persona nueva, te vas a encontrar una persona incluso muerto por Cristo, pero te lo vas a encontrar, o te vas a encontrar pues con gozo, con alegría, como nos decían antes, y te vas a encontrar con que, oye, pues el tema de la religión tiene una profundidad en mi vida enorme, porque yo he tenido esto y esto y esto, he tenido depresiones, desesperanzas, mil cosas, o nada, pero simplemente desde el estar bien descubres algo nuevo. Yo nunca tuve ninguna tragedia. Hay personas en la renovación que cuando cuentan sus testimonios siempre vienen de la pobreza más grave, de tragedias, y yo no. Yo venía exitoso, un cura de 40 años, prior de un convento con 150 frailes, prior de un convento con 40 años, con un carrerón. Dentro de lo eso, un carrerón. Pues con todo mi carrerón, que ya me dijo algún fraile, dice, es que vas a perder la carrera que llevas, si sigues con esos. Y seguí con esos. Esos sois vosotros. Esos sois vosotros. Sois vosotros. Entonces, pues, mira, sucedió esto, ¿no? Y ha funcionado la sosa cáustica en nosotros. Y esa sosa cáustica, pues, es la que nos va haciendo morir con Cristo al pecado y entrar en la dimensión de la gracia, entrar en la dimensión del don. Pero esto no es gracia barata, ¿sabéis? ¿Y sabéis por qué no es gracia barata? Porque sucede en ti. O sea, el morir al pecado sucede en ti. Te fastidia muchas veces. El Espíritu Santo tiene fuerza, pero la carne también. La carne tiene mucha fuerza. El hombre viejo tira. Y sucede dentro de ti. Y algunas veces dirás, estoy hasta las narices ya de espiritualidad. Hasta las narices. No hay quien aguante esto. Y después hasta lo puedes dejar, pero vas decayendo, vas decayendo, vas decayendo. Y al final, si eres relativamente fiel, el Señor te dirá al oído con mucho cariño, pero no te das cuenta. No te das cuenta por dónde vas y no te das cuenta qué. Pero es que sucede en nosotros. Yo el cambio que he tenido en mi vida ha sucedido en mí. Os decía el otro día, 58 años de cura que llevo, pero ¿sabéis lo que significa ser cura? Sucede en uno, no es cura el vecino. No. Eres tú el cura. Y no te digo nada. Por supuesto, no os voy a contar hoy la historia de un cura, que sería yo. No os lo voy a contar, pero tela. Cualquiera de vosotros a lo mejor me puede decir, pues si usted supiera la historia de mi matrimonio, si yo no niego la tuya.
también sucede en ti. Yo no niego lo tuyo, pero lo mío, te digo que es lo que es. Y al final, ¿qué? ¿Qué prevalece? Pues mire usted, prevalece la vida nueva. Prevalece Jesucristo, prevalece una verdad infinitamente más profunda que yo jamás podría haber sospechado. Prevalecen todas esas cosas. ¿Qué son todas esas cosas? Lo dice San Pablo al final de la pequeña lecturita que os he hecho. ¿Y qué dice San Pablo? Que al igual que Cristo fue resucitado del sepulcro, así nosotros vivamos en una vida nueva. Este es el tema. Este es el tema del capítulo 6. Después veremos más cosas en otras charlas, pero este es el tema. Muriendo con Cristo, o sea, que no es una bromita. Esto no es nueva era, esto no es, no sé, un humanismo de gracia barata o algo de eso. No, no. Aquí sucede, y la fidelidad a lo que está sucediendo en ti, cuando algunas veces está haciendo daño o destrozando tu propia carne, pues es fuerte. Bien, una de las cosas que hay que decir bien claras, San Pablo no lo dice, pero lo digo yo, que no hay que despreciar al pecado, ¿eh? No hay que despreciar al pecado. O sea, no hay que despreciar en el sentido de que algunos predicadores desprecian al pecado porque dicen que el pecado es malísimo, porque te condena, porque te vacía, te tensa, llena toda tu vida, no sé qué, hasta pierdes la salud si eres muy pecador, sea de drogas o sea de esto, o sea de lo... Vale, claro que se pierde salud muchísimas veces, se pierde la salud muchísimas veces con el pecado. ¿Por qué? Porque mira, el pecado generalmente es ir contra la naturaleza. Y ya sabemos lo que dice el refrán, que Dios perdona siempre, los hombres algunas veces, la naturaleza jamás perdona. La naturaleza no perdona, el que la hace la paga. Como tú le trates mal a tu naturaleza, al final se vengará y notarás en ti unas enfermedades, unas heridas, o llámalo como te dé la gana, que no es nada más que una venganza de la naturaleza. Es Dios. No, que déjale a Dios, es la naturaleza. Si Dios ha hecho una naturaleza preciosa, pero tú te la has tomado a broma. Y entonces, pues la pobre naturaleza se beca. Y sucede eso. Pero además de esto, no se puede decir tampoco frases como dicen los moralistas, huir del pecado, vamos a huir del pecado. ¿Pero a dónde? Huir del pecado es ir a ninguna parte. Del pecado no se puede huir. Claro, si está en tu propia entretela, huir del pecado no sirve para nada. Es una estratagema, como digo, de los moralistas. Lo importante es descubrir a Jesucristo. La única forma de huir del pecado es descubrir a Jesucristo. La única forma es entrar en el misterio de Dios. La única forma es morir con Cristo de esta forma que estamos diciendo, porque ahí es donde tú puedes realmente salvación, salvarte y entrar en esta vida nueva. ¿Y por qué no se puede huir del pecado? ¿Y por qué no hay que despreciar el pecado? Porque el pecado da vida. Hay muchos predicadores que dicen es que el pecado no da vida. El pecado es muerte. Sí. Pregúntaselo tú. Eso en otra filosofía puede ser, pero en la filosofía fenomenológica el pecado es vida. Vaya que sí es vida. ¿Qué es lo que quiere todo el mundo? No quiere el pecado, pero todo lo que nos trae el pecado, claro que sí. Todo el mundo busca el dinero, todo el mundo busca un puesto de trabajo, todos quieren el poder, todos queremos el centro, todos estar por encima. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién quiere estar por debajo de los demás? Pues algunos, pero pocos. Negar esto es negar la vida.
es negar la vida. Ahora, eso sí se puede decir, estar en el pecado es negar la dimensión más trascendente del hombre, la más importante, nos salva. Y como al final de la vida, es decir, en la lucha de los días de la vida, llegan momentos de asfixia en las que tú clamas desde lo profundo con una necesidad de vida, de salvación. ¿Quién me podrá salvar? ¿Qué sentido tengo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Y por qué se ha muerto mi madre? ¿Y por qué se ha separado de mi marido? ¿Y por qué no me quieren? ¿Y por qué esta enfermedad? ¿Y por qué no me aumentan la pensión? ¿Por qué no me aumentan? ¿Por qué tengo yo que cobrar 630? No, 639 euros, 30 céntimos. ¿No podían aumentar un poco más para que el prior me dijera, venga hombre, trabaja un poco por la comunidad? Pues no. Pero tú es que no has salido tú a hacer esas manifestaciones. No, ni voy a salir, ni pienso salir a hacer esas manifestaciones, para nada, en absoluto. Pues bien, esto es el pecado, y el pecado da vida, y da vida a la gente, y todo el mundo anda buscando eso. Entonces, pues San Pablo no utiliza argumentos morales, Si os dais cuenta, si comparáis la carta a los romanos con cualquier manual de moral de estos siglos últimos, de 16, 17, 18, 19, os parece otro cristianismo. Pero un dominico que yo conozco, que conocí, porque se murió ya, cotejando distintos manuales de moral, descubrió que un cura diciendo misa podía cometer 250 pecados mortales. Que si no enciendes las velas, pecado mortal. Que si haces no sé qué, pecado mortal. Que si no sé cuánto. Claro, si somos unos pacatos y timoratos, decir, más vale no decir misa, porque en unos cuantos de esos yo voy a caer. O sea, en cada misa me condeno varias veces. Varias veces. San Pablo no habla para nada en la dimensión moral. No es que no hable para nada en la dimensión de la moral profunda, que es el amor. Ahí sí. Pero la casuística de los pecados que tú cometes, ahí no. San Pablo no va por ahí. San Pablo nos quiere meter en el arcano, nos quiere meter en la profundidad de Dios, de eso. Los dominicos, como os digo, somos muy especiales en estas cosas. Y Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, tiene frases que yo sé que a algunos compañeros míos de estudios les chocaban. Por ejemplo, Santo Tomás dice, en la Suma contra Gentiles, parte tercera, número 122, dice Santo Tomás que nuestro pecado no ofende a Dios. El pecado del hombre no ofende a Dios. Y se queda uno, ¿verdad? Ha habido hasta muchas congregaciones que se han fundado para reparar, las reparadoras, para reparar la ofensa a Dios, el daño a Dios. ¿Qué dirá Dios? ¿Cómo le hacemos sufrir a Dios? Pues Santo Tomás de Aquino, y sabéis que la Iglesia aconseja desde hace 8 siglos seguir la doctrina de Santo Tomás de Aquino, la doctrina filosófica teológica. Santo Tomás dice, no,
A Dios no le hace ningún daño nuestro pecado. A Dios lo que le hace daño es que nos hagamos daño los unos a los otros pecando. Eso es lo que le hace daño a Dios. Que nos faltemos al amor los unos a los otros. Y se ve bien claro, ¿no? Dios no se ofende por nuestros pecados, sino por el daño que nos hace a nosotros el pecado. Porque si tú pecas, te hace daño a ti. No sabes cómo, pero en el fondo te hace daño. Y no solo porque vayas contra la naturaleza, sino porque hay un algo mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. El pecado incluso puede terminar en rebeldía, puede terminar en ateísmo, puede terminar también, digamos, en endurecimiento, puede terminar influido por la fuerza del demonio. Hay pecadores que tanto quieren serlo, que el demonio entra y entonces ya babean. Les hace daño a Dios, todo lo que se refiere a Dios, tienen un disgusto y una acedia terrible contra todo. Pues bien, las constituciones de los dominicos también tienen una cosa que a mí siempre me llamó la atención. Dice, cuando un fraile hace un pecado gordo, no se le ha de juzgar por la gravedad del pecado, se le ha de juzgar solamente por el daño que haya hecho a la comunidad. Si no ha hecho daño a la comunidad, no hay por qué juzgarle. Pertenece a su vida privada. ¿Os dais cuenta lo que significa esto? Lo que significa esto. Pensadlo un poco, lo que significa esto, la profundidad que hay ahí de respeto profundísimo incluso al pecador. Ahora, si hace daño a la comunidad, claro. Oye, niño, que los demás también existimos. Entonces, pero son formas de ver, si os dais cuenta, esta dimensión del pecado, porque extraña mucho, leyendo la carta a los romanos, que el pecado moral no le cause demasiada impresión a San Pablo. Sí que habla al principio, somos objeto de ira porque somos pecadores, pero sobre todo porque no damos culto a Dios, sobre todo porque, pero el pecado moral puro no es precisamente su tema, no va por ahí. Pues bien, no se trata, por lo tanto, de que el mundo sea bueno. Esta sería una de las conclusiones de esta charla. No se trata de que el mundo sea bueno, no se trata de que cambie el mundo. Me refiero a los que quieren buscar a Cristo. No estamos hechos para... Ahora estamos en una mentalidad tremenda de cambio de mundo, el marxismo naturalmente, la lucha de clases, la justicia social, la igualdad en todo, igualdad de género, igualdad de todo. Estamos en unas igualdades tremendas. Entonces el cristianismo ¿qué tiene que decir? Igualdad de género. ¿El cristianismo qué tiene que decir? Pues el cristianismo no dice nada de eso. No que no lo diga, pero lo dice más profundo. Lo dice en otra dimensión más profunda. Ya no hay hombre ni mujer. Somos todos unos en Cristo Jesús, eso sí. Vaya que sí lo dice, pero en una situación más profunda que se extiende infinitamente más. Porque esto de la igualdad de género ahora, o todas estas cosas, vale, dentro de la política tiene que ser así, dentro de la legislatura humana o legislación humana tiene que ser así. Pero en la carta a los romanos vamos mucho más profundo, se va mucho más profundo, sin ir en contra, para nada, de lo que debe de ser, pero mucho más profundo. Pues bien, la conversión viene de la justificación. El primer pecado y más gordo que se ha cometido en este mundo es crucificar a Jesucristo. Y lo tenemos como expresión simbólica
simbólico real. En el primer día, el de Pentecostés, San Pedro les dijo a aquellos señores que se reunieron, que había muchos miles: habéis crucificado a Jesucristo. Pues ese Jesucristo a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Habéis de saber que habéis metido la pata hasta el fondo. Habéis destruido nada menos que el don de Dios. Y la gente se quedó: ¿y qué hemos de hacer? ¿Y qué hemos de hacer?, le decían a San Pedro. Y San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo y con profunda humildad y compunción también, o sea, amor, pues, ¿qué les dijo? Bautizaos en Jesucristo. Bautizar significa lo mismo que sepultar. Porque el bautismo, la palabra bautismo, significa sumergir en el agua. Como el Titanic, que quedó bautizado y bien bautizado. Bautizados en Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibir el don del Espíritu Santo es darte cuenta de qué vida nueva el Señor te da. El Señor te da, y cuando el Señor empieza a obrar un poco dentro de ti, pues volver a repetir la carta a los romanos, volver a leerla, volver a disfrutarla, con ese don que da el Señor, con ese contentamiento, con ese gusto espiritual interior, alegría y gozo interior. El mundo no lo conoce esto. Si lo conociera, pues otro gallo nos cantaría. La conversión viene por ahí. Y la conversión viene por ahí. El presidente Zapatero tenía sus manías. Una de ellas era lo que os acordáis de la Alianza de Civilizaciones. ¿Os suena? Alianza de Civilizaciones, y también, pues, o sea, café para todos. El buenismo. Buenismo es una palabra que prácticamente en castellano arrancó de Zapatero. No porque él la dijera, sino porque le acusaron de buenismo. Porque la Alianza de Civilizaciones fue buenismo puro. Café para todos. Se iba a Turquía y a no sé cuántos sitios para aliar a civilizaciones distintas, pero cada uno lo suyo, sin tocarse. No sé a qué nivel quería unir. De hecho, ¿qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque cada uno se queda con lo suyo sin que muera nadie. Y la Alianza de Civilizaciones, como todas las cosas, sin que se muera, sin que muramos, no existe. No existe. A algo tenemos que morir para que haya alianza. Los unos y los otros. Yo no digo en este momento quién tiene que morir más, pero alguien tiene que morir, ¿no? Para que haya alianza, para que haya amor. Eso es verdaderamente una forma de entrar en la dimensión en la que San Pablo nos quiere meter cuando dice: sepultados con Cristo. Porque morimos no solamente a este, no sé, espíritu barato de la Alianza de Civilizaciones, sino que entramos al espíritu profundo. Morir con Cristo, ¿para qué? ¿Para qué vino Cristo? Para el amor, para todos, para que profundicemos los unos en los otros en que somos hijos de Dios, en que la verdad más profunda de nuestra vida es divina. La verdad más profunda de nuestra vida es divina. Y como vamos a pasar toda la eternidad en divinidad pura, pues esto es el entrenamiento en este mundo. Divinidad pura. La gracia de Dios lo hace y lo está haciendo. Pues bien, eso es evangelizar. Las reuniones todas, incluso las reuniones que hace el Papa con tanto jefe de tantas
religiones, alianza de civilizaciones. Como Zapatero. Para mí no hay ninguna diferencia cuando el Papa hace reuniones con los líderes de otras cosas. Bueno, yo lo digo yo desde mí, pero lo digo desde mí, pero alianza de civilizaciones. Cada uno se queda con lo suyo. Ahí nadie muere para nada. ¿Qué se quiere? Pues de alguna forma teclearnos un poco, para ayudarnos un poco. Bueno, puede ser que sea bueno, ¿entiendes? Pero no pasa por Cristo. No pasa por Cristo. Entonces no es mucho más que una alianza de civilizaciones. Puede ser, pero a mí me parece así. Y desde luego San Pablo, como le diga a alguien a San Pablo que se una con los jefes de los no sé quién y de no sé cuándo, bueno, con el carácter que tenía. Pues bien, hermanos, el mundo lo cambian los santos. Al mundo lo cambian los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos hombres que por la fuerza y el poder del Espíritu Santo transforman realidades interiores que pertenecen al corazón del hombre, a lo más profundo que hay en el hombre. Y al corazón del hombre profundo solamente se llega muriendo. Incluso al corazón de tu mujer, incluso al corazón de tu marido, llegas muriendo. Como no mueras a muchas cosas, nunca llegarás al corazón de tu marido. O sea que esto de que habla San Pablo nos vale para cosas tan sencillas como la vida matrimonial. Gloria al Señor.